El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con la finalidad de presentarles dos instrumentos de gran relevancia para la agricultura. El primero es el septómetro, el cual mide el índice de área foliar, y el segundo es el Green Seeker, el cual mide el índice diferencial de vegetación normalizado. Antes de comenzar a hablar de lo que son los instrumentos que veremos el día de hoy, es necesario saber los parámetros de estos. En primero, el índice de área foliar fue definida como el total de área de una cara de un tejido fotosintético por la unidad de superficie terrestre. Esta definición es válida para las especies de hojas anchas, pero denota un problema con las coníferas y con las especies con hojas que no son planas. Por eso nosotros vamos a calcular el índice de área foliar de las acuícolas mediante aproximaciones con el área foliar proyectada. En tercer lugar, la importancia del índice de área foliar. El índice de área foliar es una variable que nos permite estudiar el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Además, es la base que nos permite determinar o estimar los requerimientos hídricos, nutricionales, la eficiencia bioenergética y también los posibles o potenciales peligros fitosanitarios. Existe una estrecha relación entre el índice de área foliar y la radiación solar, asociado con la fotosíntesis y los procesos transpirativos, los cuales están directamente vinculados con la acumulación de biomasa y productividad. Por lo tanto, el índice de área foliar es una variable que nos permite cuantificar el crecimiento y el rendimiento agronómico de los cultivos. El índice diferencial de vegetación normalizada es un indicador simple de la biomasa fotosintéticamente activa. En otras palabras, es el cálculo de salud de la planta. Y ahora por último voy a explicarles sobre la importancia del NDVI. Esto es importante porque nos ayuda a diferenciar la vegetación de otro tipo de cubiertas, es decir, vegetación artificial. Junto a esto también podemos saber, o es importante el NVDI, porque nos ayuda a saber si es que la planta está enferma o está saludable. Hemos llegado al área experimental de riego. Acompáñenos a ver el Green Seeker y el septómetro. El septómetro es un instrumento que posee una sonda lineal, que esta contiene 80 sensores pares, las cuales se encargan de medir la intercepción del follaje del cultivo dentro y fuera de él. Con los datos obtenidos del instrumento automáticamente podemos estimar la producción de biomasa sin destruir la cosecha, y también otros procesos importantes como la interceptación de radiación, conservación de energía, interceptación de precipitaciones y evapotranspiración. ¿Qué hace el septómetro LP80? Este equipo mide la radiación par usando los sensores que presenta la varilla de 80 centímetros del equipo. Esta de aquí, como se puede ver en la imagen. Ahora, las plantas utilizan principalmente la luz que varía entre 400 y 700 nanómetros para realizar la fotosíntesis. El espectro de luz que corresponde a la sensibilidad común de las plantas se llama la radiación fotosintéticamente activa, en español, y conocida como PAR por sus siglas en inglés. Debajo del dosel vegetal, los niveles de radiación pueden variar, por lo que una medición confiable de radiación PAR requiere la toma de varias muestras en diferentes ubicaciones, es decir, el equipo se ubica de manera horizontal, en diagonal, en la otra diagonal, de frente, hacia el otro lado y así sucesivamente. Para facilitar la toma de estas medidas se utiliza un sensor de punto externo que mostraremos más adelante para recolectar instantáneamente la radiación PAR por encima del dosel. Mientras que el equipo va tomando las muestras por debajo o dentro del dosel simultáneamente. Esta interceptación de datos se utiliza para determinar parámetros importantes de la estructura del dosel
y para el cálculo del índice de área foliar. El septómetro LP80 utiliza varias variables para calcular el índice de área foliar y muestra los valores de estas variables en la pantalla a medida que se tomen las muestras, como se puede observar en esta figura. Antes de hacer uso del equipo, se tiene que realizar una calibración inicial. Empezamos por encender nuestro septómetro y accedemos al menú configuración pulsando 4 veces el botón menú. Ok, luego en el área de location especificar el país, ciudad, latitud y longitud siguiendo las instrucciones de nuestro manual de usuario. Ahora procederemos a ajustar la fecha y la hora en base a la ubicación geográfica y también a activar o desactivar el horario de verano según sea el caso. Luego de ajustar nuestra fecha y hora que necesitamos, pasamos a la siguiente opción. En este caso podríamos dejarlo por defecto. No tenemos que olvidar que el valor de X va a depender de la orientación de la hoja. En el manual, por ejemplo, nos dice que el valor de la hoja es 1. Recordar siempre que este valor de X varía si es muy horizontal o muy vertical la hoja. En la siguiente opción que nos dice extensión de sensor, la vamos a dejar por defecto. En la siguiente opción nos indican que se activan 8 sensores. Y por último, en las siguientes opciones que nos quedan, las vamos a dejar por defecto en nuestro equipo. Aquí empezamos por ver la opción de calibración. Aquí esta opción nos indica que siempre debe haber contacto con el sol despejado. También observamos que nos indica que la lectura debe ser mayor a 600 micromol por metro cuadrado. La siguiente opción nos indica que podríamos conectar el sensor externo. Aquí observamos el sensor externo en el estuche, pero de momento no lo utilizaremos. Ahora aquí observamos 3 cuadraditos en la parte superior para indicarnos que cada uno es una nueva opción. Nosotros al presionar el botón menú cambiaremos las opciones. El primero que nos aparece es el menú donde podemos hacer la lectura. Al pulsarlo otra vez nos sale otro menú donde podemos hacer la lectura pero con otro tipo de unidades. Y al presionarlo por tercera vez vemos las selecciones de ver, descargar y borrar nuestra data. Como se había mencionado anteriormente, el septómetro LP80 cuenta con un sensor de punto externo, con el cual también se puede realizar la calibración. Es lo que veremos ahora. Este está compuesto del sensor mismo, como se puede apreciar en la primera imagen, y de una salida para conectarla al septómetro, como se puede observar en la segunda imagen. Ahora les mostraremos cómo se realiza la conexión del sensor. Primero vamos a quitar la tapita que cubre la entrada. Luego ubicamos el punto rojo de la salida y lo conectamos como se observa en las imágenes. Ahora conectaremos el sensor al equipo tal y como se muestran en las siguientes imágenes, con la intención de realizar la calibración siguiendo los pasos mencionados anteriormente. Para realizar la medición en campo con ayuda del sensor externo, primero colocaremos este en un punto fijo sobre la cobertura a medir. Luego ubicaremos la varilla por debajo de la vegetación y se tomarán las medidas colocando esta en diferentes posiciones. Una vez tengamos las lecturas que deseamos, pulsamos el botón Enter y nos saldrán las opciones de guardar, anotar o descartar. En este caso nosotros podemos guardarlo en nuestro equipo. Pulsamos la opción de anotar y procedemos nosotros a ponerle un código a nuestra data. Luego de ponerle una anotación,
pulsamos el botón Enter para guardar nuestra data. Si queremos ver las lecturas que hicimos, vamos al tercer menú donde dice Data y observamos que hay 3 opciones como indicamos anteriormente: ver, descargar y borrar. Pulsamos Enter para ver nuestra data guardada. Aquí podremos observar todas las lecturas que se realizaron en las distintas prácticas. Ahora pulsamos el botón Enter y podremos observar la lectura que hicimos anteriormente. La función de descargar transfiere todos los datos de medición guardados en el LP80 a una computadora. Empezaremos por conectar nuestro conector de 5 pines al LP80. Luego conectamos el extremo RS232 del cable a un puerto serie disponible en una computadora o a un adaptador de USB a serie. Encendemos el LP80 presionando el botón de encendido. Abrimos la utilidad LP80. Luego elegimos el puerto de comunicación apropiado en usar el puerto de comunicación de la computadora desplegable en la ventana principal. Hacer clic en descargar en la parte inferior izquierda de la pantalla o haga clic en archivo, luego descargar datos. Nos aparecerá el cuadro de diálogo guardar datos del LP80. Asignamos un nombre al archivo de datos. Elegimos la ubicación y el formato del archivo. El archivo se puede guardar como en los formatos de Excel y texto, en este caso separado por tabuladores. Luego hacemos clic en guardar para iniciar la descarga. Aparecerá una barra de progreso que muestra el estado del proceso de descarga. Si se desea interrumpir la descarga, presione cancelar. El software no guardará ningún dato descargado. Cuando finalice la descarga, un mensaje le pedirá que borre los datos del LP80. Seleccione la respuesta deseada. Navegue hasta la ubicación del archivo guardado y ábralo para ver los datos. El Green Seeker es un instrumento económico y además de fácil uso, que se utiliza para evaluar la salud del cultivo. Las medidas obtenidas a través de este instrumento son utilizadas para tomar decisiones objetivas con respecto a la cantidad de fertilizante a utilizar en este cultivo, resultando un uso eficaz del fertilizante y además siendo beneficioso para el medio ambiente y los resultados finales. ¿Qué hace el Green Seeker? El Green Seeker mide el NDVI, el cual se calcula mediante la siguiente fórmula, donde el NIR es la luz del infrarrojo cercano y el red, en español es rojo, es la luz roja visible. Ahora, este índice funciona de la siguiente manera. El pigmento de clorofila en una planta sana absorbe la mayor parte de la luz roja visible, mientras que la estructura celular de la planta refleja la mayor parte de la luz infrarrojo cercano. Esto quiere decir que una alta actividad fotosintética, comúnmente asociada con la vegetación densa, tendrá menos reflectancia en la banda roja y tendrá mayor reflectancia en la del infrarrojo cercano. Al observar cómo se comparan estos valores entre sí, se puede detectar y analizar de forma fiable la cubierta vegetal de forma separada respecto a otros tipos de cubierta terrestre natural. Ahora, el NDVI presenta valores que se encuentran entre 0 y 0.99. Cuando presionamos el gatillo de este instrumento, el sensor se activa y emite breves ráfagas de luz roja e infrarroja, y entonces mide la luz que reflejan las hojas del cultivo. Cuando el gatillo está presionado, el sensor emite ráfagas continuas de pulsos de luz, como se puede ver en la imagen, mientras muestrea la zona escaneada. Llegó el momento de conocer el Green Seeker. Dentro del estuche de este equipo encontraremos el Green Seeker y su cargador, con diferentes tipos de enchufes que se adaptan a la entrada de los tomacorrientes usados en diferentes países. A continuación, les mostraré el equipo con mayor detalle. En primer lugar, la pantalla de fácil lectura, que incluso a la luz del sol proporciona valores del NVDI
para las plantas que están en el campo de visión del sensor. Luego, al quitar la tapa, se puede visualizar la batería recargable de larga duración. Al girar el Green Seeker, podemos observar el sensor óptico de alta calidad, el cual mide instantáneamente el vigor de una planta. Seguidamente, encontramos el puerto de carga micro USB, el cual proporciona conexión directa para recargar el instrumento sin necesidad de sacar o reemplazar la batería. Ahora podemos visualizar el sencillo gatillo especialmente diseñado para que el operador no se fatigue. Y finalmente, el mango confortable. Para realizar una medición con mayor precisión es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Para garantizar la precisión de las lecturas, se colocará el sensor en un rango de 60 y 120 centímetros sobre el cultivo mientras se mantiene presionado el gatillo. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Asimismo, es importante saber que el campo de visión del sensor es ovalado, por lo cual, al momento de realizar la medición, se trazarán óvalos con un diámetro inicial de 25 centímetros, hasta llegar a los 50 centímetros aproximadamente. Veamos la aplicación de esta recomendación en el siguiente ejemplo. Es necesario recalcar que para una lectura con mayor precisión es necesario repetir este proceso durante 60 segundos. Tomando en cuenta las recomendaciones mencionadas anteriormente, vamos a realizar la lectura del NVDI de la vegetación mostrada en las siguientes imágenes. El resultado obtenido tras realizar la lectura fue de 0.86, como se puede ver en la imagen mostrada. Esto quiere decir que esta vegetación analizada se encuentra en un estado saludable, ya que cabe recalcar que mientras más cercanos estén los valores obtenidos tras realizar las lecturas a 0.99, más saludable se encuentra la planta. Y mientras más cerca estén al cero, menos saludables se encuentran.